La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta entrevista Alejandro Rivadeneira, secretario de Educación Superior. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación y un gusto compartir con ustedes, con su audiencia, las grandes inquietudes sobre la educación superior del Ecuador. Gracias. Secretario, las universidades particulares han asegurado que no dejarán de entregar las becas. Sin embargo, sus autoridades han señalado que la decisión del gobierno sí afecta a la democratización de la educación superior. Le pregunto, ¿considera usted que la educación pública superior tiene la misma calidad ahora de la particular? Yo creo que la universidad pública ha tenido una gran desventaja con respecto a la opinión que la gente tenía sobre la calidad de la educación pública por todos los antecedentes que se vivieron en años anteriores. Creo que hay una gran recuperación de la calidad de la oferta académica de la universidad pública. Y es responsabilidad del Estado buscar la forma de potenciar no solamente la calidad, sino también a la mayor ampliación de la oferta académica para que tenga más capacidad de acoger a más jóvenes ecuatorianos, con lo cual se estaría democratizando muchísimo más el acceso a la educación superior. Ahora, secretario, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde las universidades han tenido que aplicar procesos de teleeducación, si el objetivo del gobierno es fortalecer justamente la educación pública, ¿qué medidas se han tomado para mejorar la calidad de la educación luego de lo que hemos vivido por la pandemia? Eso es lo que estamos trabajando desde el primer día de la gestión del gobierno del encuentro bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, enfocándonos en mejorar la calidad. Exactamente eso. ¿Cómo se mejora la calidad? ¿Cómo se mejora el alcance a la gente, a la que no debe que salir de sus territorios a través de la educación virtual? La educación virtual requiere inversión en tecnología. La inversión en tecnología es una inversión que vale la pena hacerla, porque además de que es mucho menor que una construcción de una nueva infraestructura, permite alcanzar a la gente sin necesidad de que salga a su territorio. Todas las universidades han hecho un gran esfuerzo en transformarse en una universidad prácticamente virtual, solamente dejando para la presencialidad aquellas cosas que son indispensables. Pero hay que seguir potenciando, por ejemplo, con el uso de tecnologías mucho más atractivas y mucho más prácticas. Por ejemplo, los laboratorios de anatomía o los laboratorios de máquinas que son virtuales y que uno puede sacarle mucho provecho para mejorar la calidad de la educación virtual. Y creo que hay grandes demostraciones a nivel del mundo que sí se puede hacer eso. ¿Y por qué el Ecuador tiene que dar a la saga de esos desarrollos de nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior? Ahora, tenemos que apoyar. Secretario, volviendo al tema específico de los recursos que se trasladaban en becas por parte de la universidad privada, esos recursos que ya no se estarían dando y que están, según entiendo, dirigidos a la universidad pública para que se generen más cupos para personas con escasos recursos. Entiendo que se han ampliado los cupos, que de cierta manera eso no significa que las universidades han mejorado sus procesos o sistemas educativos tampoco. Pero ¿por qué el gobierno no está interesado en fomentar que estudiantes de escasos recursos accedan a la educación particular? ¿Por qué solo aportar en abrir más cupos en las universidades públicas para esos estudiantes de escasos recursos? Primero, porque la responsabilidad del Estado va con las universidades del Estado, con la universidad pública, que además de calidad es absolutamente gratuita. Allí estamos democratizando el acceso a la educación superior. Pero adicionalmente, todas las universidades particulares, las universidades privadas, todas sin excepción, incluyendo aquellas que reciben fondos del Estado, tienen la obligación de asignar becas al 10% de su población estudiantil que tiene matrícula regular. Pero le repito, el hecho de que obviamente siempre para el Estado tiene que ser la prioridad en la universidad pública, la universidad gratuita, la educación gratuita, y
fortalecerla para el estudiante que no tiene recursos, sobre todo. Considerando eso, se han ampliado cupos, pero sin embargo, eso, repito, no significa que la calidad de la educación pública esté mejorando. Mire, yo creo que hay una demostración muy clara de que la calidad de la educación pública es estupenda. Y basta citar solamente 3 ejemplos. La Universidad Central, la Politécnica Nacional y la Politécnica del Litoral. Son universidades que codean con las mejores universidades del mundo. Entonces, no podemos decir que la universidad pública no tiene calidad. Y creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los gestores de las universidades públicas para demostrar que una universidad pública puede tener igual o mejor calidad que una universidad particular. Y la obligación del Estado es potenciar, insisto, la universidad, al acceso a la universidad pública. Ahora, las universidades particulares, todas tenemos la obligación, todas, perdón que diga teníamos la obligación, porque era parte de una universidad privada, teníamos la obligación de entregar becas con nuestros propios recursos, con los recursos que generan todas las universidades particulares, todas generamos recursos de autogestión. Ahora, hay un grupo de universidades particulares que adicionalmente a los fondos de autogestión que tienen que ser distribuidos para becas al 10% de la población estudiantil, tienen que recibir dinero para dar más becas, más becas. Esas becas tienen que estar dirigidas a los sectores que más lo necesitan, que más asistencia lo requieran. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De tal manera que no es justo que con un recurso que da el Estado se entregue el 50% de una beca o el 20% de una beca o el 70% de una beca, sino que debería becar a todos aquellos ecuatorianos jóvenes que requieren de esa asistencia. Y del 100% de la beca, ¿no? Claro, esa es la beca. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Señores, universidades particulares que reciben fondos del Estado, tomen ese dinero y asignen a los sectores que más lo requieren para que puedan acceder a la universidad sin ninguna traba. Entonces, secretario, las universidades particulares estarían no utilizando de buena manera esos recursos que venían del Estado para ser aplicados 100% en becas. No lo puedo afirmar de esa forma. Estamos haciendo un estudio a partir de hace pocas semanas atrás sobre cómo han venido utilizando las universidades particulares. ¿No había un control constante de esos dineros? Ese control del uso de los dineros no corresponde a la CENESID, corresponde a otra instancia del Estado ecuatoriano. ¿A cuál instancia, secretario? La Ley de Educación Superior establece claramente que todos los fondos públicos que reciben las instituciones, inclusive las particulares, están sujetos al control de la Contraloría General del Estado. ¿Y ustedes han pedido esa información a la Contraloría? Porque sería importante, es gravísimo si es que esos recursos que iban destinados justamente a la educación de nuestros jóvenes, los que menos recursos tienen, porque hay gente que no tiene recursos, que está en escuelas y colegios y que son realmente brillantes y con una beca llegarían muy lejos. Y sería, yo creo que criminal, diría yo, que esos recursos no estén llegando a quienes realmente lo necesitan. Yo coincido con su opinión en el sentido de que si eso se hubiese dado, sería absolutamente impresionante desde el punto de vista de la responsabilidad. Lo que nosotros estamos pidiendo a las universidades, a todas las universidades particulares, a todas las universidades públicas, es que los fondos que se reciben del Estado sean manejados con absoluta transparencia y con absoluta responsabilidad, favoreciendo a aquellos que tienen que favorecer. Nosotros estamos haciendo un análisis de cómo las universidades, todas las universidades, cómo las universidades cofinanciadas han venido manejando el tema de las becas de su propia autogestión y también qué becas ellos van reportando anualmente a la CENESID, al Consejo de Educación Superior, cómo se ha ido su distribución de becas con el uso de los dineros que les aporta el Estado. Si encontrásemos alguna anomalía eventual, que yo quisiera no creer que existe, si encontrásemos alguna anomalía tendríamos que poner una denuncia a los organismos competentes del Estado para que tomen acción. Y creo que esa es una obligación que tiene todo funcionario público responsable de respetar las asignaciones del Estado ecuatoriano, porque son fondos sagrados del pueblo ecuatoriano. Así es. No corresponden a la CENESID ni al Ministerio de Economía. Son de los ecuatorianos, sí.
Ahora, secretario, ¿cuándo tendría respuesta de ese análisis? Nosotros estamos trabajando en ello. Yo espero tener para la próxima semana un panorama muy claro de los fondos asignados a las universidades que reciben fondos particulares, que reciben fondos del Estado, para poder hacer algún tipo de acción y para poder conversar con los rectores, porque yo creo que esto tiene que resolverse en un diálogo permanente con los rectores de esas universidades. Ahora, secretario, antes de finalizar, porque se me está pasando rápido el tiempo, la CENESID informó que los aspirantes a la educación superior que no pudieron rendir el test Transformar este jueves por razones justificables van a poder solicitar la reprogramación de esta prueba. ¿Cuántos estudiantes lograron rendir el test? 200,000 estudiantes aproximadamente rindieron el test. Esa es una cifra récord. Y todavía más, hay un éxito rotundo porque la plataforma soportó a toda la demanda que tuvimos de acceso a la prueba Transformar. Ahora, ha sido un éxito. Ahora, los estudiantes que no pudieron acceder por razones justificadas, puede ser por enfermedad, porque se les cayó la conexión o porque no se acordaron de la clave y no supieron cómo manejar, justificadamente nos envían sus razones y nosotros podemos reasignarles la prueba para la próxima semana poderlas tomar. Usted ha dicho que en algunas declaraciones que fueron pocos los reportes de problemas mientras se registraba este test, pero ¿qué va a pasar con los aspirantes que se enfrentaron al test en desigualdad de condiciones por los problemas que les quitaron tiempo o esos problemas que tal vez no entren dentro de la otra clasificación, que es el estuvo enfermo? ¿Qué pasará con esos que no tenían, incluso que tenían problemas que no están dentro de esa categoría? Bueno, nosotros hemos tenido reportes de estudiantes que nos dicen, oye, ¿por qué nos dan tanto tiempo? El reloj sigue corriendo y yo ya terminé la prueba. Terminaron mucho antes de lo que se había previsto. Otros que dicen, me faltó tiempo. Pero claro, lo que estamos queriendo es medir capacidades, competencias, habilidades de esas personas. No estamos midiendo conocimientos. Si hubiésemos medido conocimientos, hubiésemos tenido que dar muchísimo más tiempo. Pero son respuestas inmediatas. Sí, por ejemplo, discúlpeme el ejemplo tan pobre, pero si la nariz sirve para oler, el ojo sirve para ver. Le entiendo, muy didáctica su explicación, secretario. El test es justamente hecho de esa forma y así se tiene que cumplir. Así es. Y ha sido un test que además favorece a jóvenes bachilleres que provienen de todos los colegios del Ecuador, todos, sin excepción, mejorando esa competencia, porque antes había una competencia desigual. Aquellos que venían de colegios de alto nivel posiblemente estaban en mucha mejor posibilidad de dar mejor la prueba, pero además su récord académico valía 40%. Ahora vamos a poner el 50%, eso es lo que hicimos, para que gente que viene de cualquier colegio, de cualquiera del Ecuador, tenga mejor puntaje en el examen total, en la nota total de la evaluación. Con eso me quedo, secretario. Muchísimas gracias por su explicación y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias, Gisela, por su invitación. Encantado de participar con usted en cualquier otra oportunidad. Y solamente un mensaje final. Claro que sí. Vámonos a vacunar, todos, vámonos a vacunar. Y confíen en el gobierno del encuentro. Es un gobierno que está acercando a la gente, que trabaja por y para la gente. Muchísimas gracias. Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESID. Esto es Notimundo, La Carta, siempre bien informados.